Ok, buenos días, vamos a empezar la clase. Un repaso de lo que vimos la semana pasada. Creo que es examen, ¿verdad? Ajá, correcto. Recuerden que era la clase válidas e inválidas. Entonces aquí sería Visa, Master y American Express, que son las tres clases válidas. Una diferente, ¿verdad? De cualquiera de esas y luego sin la tarjeta. Esta ya estaba, ahora sí, estoy dudando si escogí el Kahoot correcto, porque este estaba en el problema, si la pregunta que sí que está repetida, creo que fue que escogí el Kahoot incorrecto. Ay, sí, sí, esto es de la semana pasada. Sí, no, déjeme ver si fue que escogí el que no era. Es que sí, hicimos este. Ah, sí, es que creo que es que eso es uno de los dos, porque este lo tenía deshabilitado. Hicimos este, entonces.
Voy a continuar porque creo que son el mismo. Bueno, si recuerdan, la semana pasada vimos 3 técnicas, clases equivalentes, valores límite y combinación por pares. Nos faltan estas 2 técnicas que también son de caja negra, tablas de decisión. Sería la que vamos a continuar viendo. Muchas veces no tenemos una pantalla con la cual definir los casos de prueba. Entonces, las tablas de decisión nos permiten, a partir de la estructura lógica del programa, listar un conjunto de condiciones y de acciones en una matriz. En la mayoría de los casos, en los estudios de matemática, hemos visto lo que es una tabla de decisión. La tabla de decisión se pone en una matriz. Y básicamente, de esa matriz lo que vamos a obtener es que cada columna representa un caso de prueba. Vamos a ver cómo podemos hacer para crear casos de prueba a partir de una tabla de decisión. ¿Cuáles son los elementos de la tabla de decisión? Bueno, las condiciones, que básicamente son el conjunto del dominio de entrada de los datos. ¿Cuáles son las acciones o salidas resultantes del programa? ¿Cuáles entradas válidas determinan una condición? Y las reglas indican qué acciones se disparan para cada conjunto de entrada. Esos son como los 4 elementos que tiene la tabla de decisión. ¿Cuáles son los pasos que me dice la técnica? Bueno, primero enumere todas las causas en la tabla de decisión. Calcule el número de combinaciones posibles para esas causas. Llene las columnas con esas combinaciones. Eso no es un paso obligatorio. Si se hace, pues está bien, pero si no, pues tampoco no sucede nada. La tabla de decisión se puede reducir, ¿verdad? Ustedes saben que yo puedo reducir cuando las acciones tienen un proceso que me va a dar el mismo resultado, entonces la puedo reducir. Pero eso no, digamos, en este curso no es obligatorio, pero sí les puedo mostrar cómo queda una tabla reducida para que ustedes traigan a la memoria, digamos, qué es lo que sucede. Comprobar que las combinaciones están siendo cubiertas y añadir los efectos a la tabla. Eso sería una tabla de decisión. Esa tabla de decisión ya está reducida. Es un ejemplo de un cajero automático en donde tengo 4 causas o 4 condiciones. La primera condición es si la tarjeta es válida. Si la tarjeta es válida, lo siguiente que sucede cuando voy a sacar dinero a un cajero automático es que verifica si el PIN que estoy introduciendo es válido. Tengo 3, bueno, en realidad son 2 veces, ¿verdad? Para limitar el PIN. Y si en la tercera vez el PIN lo vuelvo a dictar de manera incorrecta, pues la tarjeta, ¿verdad? Es retenida. Entonces ahí sucede algo. Y luego está que cuando voy a sacar dinero, el balance, ¿verdad? Si lo que tengo de saldo en la cuenta son 100,000 colones y quiero sacar 200,000, pues el balance no corresponde con lo que quiero sacar, ¿verdad? Entonces, esa es la cuarta condición. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que puede suceder es que esa tarjeta no sea válida. O sea, por ejemplo, si yo llego al cajero del Banco Popular con una tarjeta del Banco Nacional, eso si el cajero no es ATH, ¿verdad? No se puede realizar. Me va a decir que la tarjeta no es válida. Entonces es una de las cosas que puedo subir, la rechaza. Si el PIN no es válido, entonces me dice que lo regrese. Si el PIN es inválido, en la tercera vez, entonces retiene o guarda la tarjeta. Si el balance no está bien, le solicitan que regrese un monto correcto. Y si el balance está bien, entonces me dispensa el efectivo. Esas son las cosas que pueden suceder con esas 4 condiciones. ¿Por qué les digo que esa tabla está reducida? Bueno, porque resulta que si la tarjeta no es válida, independientemente de lo que venga aquí, siempre va a ser el mismo resultado, ¿verdad? Si la tarjeta no es válida, lo que va a hacer es rechazar la tarjeta. Entonces, si el PIN es correcto o no es correcto, eso no importa, porque simplemente desde el primer paso, ¿verdad? La tarjeta no está bien, la va a rechazar. Entonces,
Independientemente de lo que venga aquí, entonces voy a obtener la misma salida. Entonces, por eso la pude reducir. Los otros casos de pruebas cuando la tarjeta es válida. Si el PIN no es válido, me pide que reingrese el PIN. Si el PIN no es válido y esto ya es igual a 3, entonces va a retener la tarjeta. Ahora, si el PIN es válido y el balance no está bien, me va a decir que reingrese el pedido. Y aquí, si el balance está bien, entonces me dispensa el PIN. Vean que aquí, no importa lo del balance si el PIN no es válido, ¿verdad? Por eso entonces aquí también se puede reducir este caso de prueba. Y aquí sucede lo mismo, ¿verdad? Si el PIN es inválido igual a 3, no sucede nada con eso, no importa si está verdadero o falso, entonces también se puede reducir. Entonces ahí lo reducimos en ese otro caso de prueba. Esa es como la lógica. Entonces, ¿cuántos casos de prueba mínimo debería yo ejecutar en un cajero automático? 5. 5 casos de prueba son los mínimos que yo debería ejecutar para comprobar que este proceso se está cubriendo de forma correcta. Ya expliqué los guiones, ¿verdad? Que indica que son condiciones que por algún motivo particular no van a ser alcanzadas en ese momento. Lo que se busca con estos casos de prueba es que cada variable sea aprobada al menos una vez con verdadero y al menos una vez con falso. Entonces, si logramos ver eso, vean que la condición tarjeta válida está siendo probada con verdadero y con falso. El PIN válido también, y el PIN inválido también, y el balance ok, son probados con verdadero y con falso. Vamos a ver una tabla de decisión un poquito más compleja. Recuerden que les dije que las técnicas se podían combinar entre sí. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar tablas de decisión con valores límites. Y, ¿verdad? Como hicimos la semana pasada, que podemos utilizar combinación por pares con clases de equivalencia, etcétera. Las puedo combinar entre sí. Dice que hay departamentos de policía que cuentan con computadoras en mano que aceptan tarjetas de crédito para las infracciones de conducción, perdón. Una tabla de decisión podría ser utilizada para diseñar y probar el sistema. En este caso, las condiciones lo que hacen es determinar las opciones a tomar que se muestran en la tabla de decisión. Y aquí, como les digo, está siendo combinada con valores límites. Entonces, vean que tengo también, aquí tengo 5 condiciones. Lo primero sería que si llega el oficial de tránsito, pide la licencia, ¿verdad? Verifica si la licencia está ok, eso quiere decir si está vencida, por ejemplo, o si la foto está dañada, si no se visualiza bien la fotografía, todo, ¿verdad? Por lo que hace que revisar la licencia. Si está ok, genial. Luego, con la licencia verifica si la persona tiene una orden de arresto. Luego verifica el registro, ¿verdad? Si el registro del vehículo está ok, ¿verdad? Si está al día, si viene de usted, etcétera. El vehículo. Y verifica también lo del exceso de velocidad, ¿verdad? Y aquí vean que es donde estamos utilizando valores límites. Si el exceso de velocidad está entre 1 y 10, sucede algo. Si está entre 11 y 20, si está entre 25, entre 21 y 25, y si es mayor que 25. Ahí estamos definiendo esos valores límites. Entonces, el primer caso de prueba sería que la licencia no está. ¿Cuáles son las acciones? Me faltó mencionarlo. Bueno, se puede arrestar a la persona, se le puede generar un tiquete de infracción. Simplemente se le puede dar una advertencia o se le puede generar una multa. Entonces, si la licencia no está ok, se le hace una orden de arresto. Por ejemplo, si está vencida o si no tiene, ¿verdad? La persona es arrestada. Y se le hace una multa de 250.
Esta tabla también está reducida. Si la licencia está ok, ¿verdad? O sea, no pasa nada, entonces ahí la reducimos. Si la persona tiene una orden de arresto, entonces inmediatamente en ese momento se arresta, ¿verdad? Y también se le hace una multa. Si el registro del vehículo no está bien, entonces se le hace una infracción, ¿verdad? Que no anda que debe al día o que sí. Si el vehículo no está bien, es el mismo proceso. Si el exceso de velocidad del vehículo está entre 1 y 10, ahí no sucede nada, ¿verdad? Pero si está entre 11 y 20, entonces se le hace una multa de 75. Si está entre 21 y 25, se le hace una multa de 150. Y si es mayor que 25, entonces se arresta y se le hace una multa de 205. Vean que esa es como una forma en la que también podemos combinar las técnicas, ¿verdad? En una tabla de sesión. Aquí, para este caso, mínimo tendríamos que realizar 8 casos de juicio. Y recuerden que debemos verificar si estamos probando con verdadero y con falso. Otro ejemplo. Dice que hay un cliente que llega, que cuando un cliente llega a la empresa y paga dentro de los 30 días, la cantidad no supera el stock, se factura con descuento y se envía la mercadería solicitada. Sin embargo, si el pago se hace después de los 30 días, se factura sin descuento, se remite la mercadería y las mismas acciones se emprenden si se trata de un cliente nuevo, cualquiera que sea el plazo de entrega, el plazo de pago. Si no existe cantidad suficiente en stock y se trata de un cliente de la empresa que paga dentro de los 30 días, se factura con descuento, se realiza la entrega de la cantidad en stock y se deja pendiente el resto del pedido. Si el cliente fuera nuevo, no se va a practicar ningún descuento. En caso de que el pago no se efectuara dentro de los 30 días, cualquiera que sea el cliente, se procedería también de la misma forma indicada anteriormente. Si un cliente que compra por primera vez solicita una cantidad mayor de mercadería que la que hay en stock, entonces cualquiera que sea el plazo de pago, no se le va a practicar ningún descuento, se le remite la cantidad en stock y se deja pendiente la diferencia. ¿Cuáles serían ahí las causas? ¿Cuáles serían las causas? El plazo de pago. Ujú. Ajá, eso sería el plazo de pago, digamos. Y usted habla del stop. Vamos a ver.
Ajá, eso es el stop. Ah, sí, es un cliente, ¿verdad? Un cliente de la empresa. Ok. Creo que esas son como las tres, ¿verdad? Que logramos identificar. Entonces ahí tenemos, si es un cliente, el plazo de pago y el tema del stop. Esas son las tres causas. ¿Cuáles serían los efectos? Se factura con descuento, se factura sin descuento, se envía la mercadería solicitada, se envía solamente lo que está en stock y se deja pendiente la cantidad solicitada menos el stock. Esos serían como los efectos. Eso es el primer paso, ¿verdad? Para crear la tabla de decisión. ¿Cómo sabemos cuántas combinaciones podríamos hacer con esas causas? Bueno, dice que para saber el número de combinaciones, lo que vamos a hacer es que verificamos que todas las causas sean valores de sí, sí y no. Entonces, ¿es un cliente de la empresa? ¿Sí o no? ¿Verdad? Esa sería la respuesta que tendríamos. ¿El plazo de pago es menor a 30 días? ¿Sí o no? ¿La cantidad solicitada es menor o igual al stop? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, las tres causas son valores, los únicos valores que pueden tener son sí y no. Entonces, lo que tendríamos que hacer es elevar 2, porque como todas son valores de sí y no, entonces por eso es 2, al número de causas. En este caso son 3 causas. 2 a la 3, eso me da 8 casos de prueba. ¿Qué pasaría si un valor, por ejemplo, tuviera 3 posibles, una causa tuviera, por ejemplo, 3 posibles valores? Entonces tendría que hacer 3 a la 1 por 2 a la 3, ¿verdad? Entonces depende de el número de valores y eso me va a dar la posibilidad de combinación. En este caso, entonces lo que tendríamos sería 2 a la 3, eso me da 8 casos de prueba. Entonces, ahí tendría los 8 casos de prueba. ¿Cómo se llena la tabla? Bueno, yo simplemente una forma que he encontrado de llenarla es que generalmente este tipo de tablas, ¿verdad? Son números 8, 16, 32, ¿verdad? Entonces, como aquí son 8, voy a tener 4 de sí y 4 de no. En todos los casos va a ser lo mismo, pero para encontrar las combinaciones fáciles, aquí tendría 2 sí, 2 no, 2 sí y 2 no. Y luego aquí de uno en uno. Sí, no, sí y no, sí y no, sí y no. Ahí tendría entonces todas las posibles combinaciones. Y encontramos para cada caso de prueba, la salida, ¿verdad? Si todas las causas son sí, la salida que voy a obtener es que facturo con descuento y se envía la mercadería solicitada. Si es un cliente de la empresa, pero el plazo de pago no es menor a 30 días, entonces se factura sin descuento y se envía la mercadería solicitada. Si no es un cliente de la empresa y el plazo de pago no es menor a 30, se factura igual sin descuento y se envía la mercadería solicitada. En el cuarto caso de prueba, si no es un cliente, recuerden que no importa el plazo de pago, ¿verdad? Entonces sucede el mismo proceso. Si es un cliente de la empresa y el plazo de pago es menor a 30 días, entonces facturo con descuento,
Pero vean que aquí la cantidad solicitada es, no es menor al stop, entonces se envía lo que está en stop y se deja pendiente. Y así, ¿verdad? Hasta que logramos llegar a 8. Como les digo, puede ser que reduzcamos la tabla, puede ser que no la reduzcamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice que queremos determinar el importe a facturar a los clientes de unos grandes almacenes según estos criterios. Si paga con tarjeta oro, va a tener un 15% de descuento. Si paga con tarjeta club, va a tener un 5% de descuento. Si la tarjeta oro o club, que es modalidad joven, entonces tiene un 50% de descuento. Y los descuentos son acumulables, o sea que puede obtener el 15% de la tarjeta oro y el 5% de la modalidad joven. Entonces, ¿cuáles serían ahí las causas? La tarjeta oro, la tarjeta club, la modalidad. Y los efectos, entonces, sería un 15% de descuento, un 5% de descuento. Aquí podría poner las dos cosas son válidas. Un 10% o, y un 20%, por ejemplo, o podría marcar dos veces, ¿verdad? Y hacer el acumulativo. Voy a poner, digamos, como igual otro 5% de, cuando esto está aquí abajo, hago es activar los chunches. Ahí. ¿Cuántos casos de prueba vamos a tener? ¿Es tarjeta de oro? Sí o no. ¿Es tarjeta club? Sí o no. ¿Es modalidad joven? Sí o no, ¿verdad? Todos son sí o no. Entonces sería 2 a la 3 igual son 8 casos de prueba. Entonces de nuevo, sí, sí, sí. Ok, si la tarjeta es oro o club, aquí no voy a obtener salida porque la tarjeta, ¿verdad? No puede tener, o sea, es platino o es dorada. No puede ser las dos al mismo tiempo, entonces no tengo salida. El segundo caso de prueba pasa lo mismo, ¿verdad? En el tercer caso de prueba dice que es oro y modalidad joven, entonces voy a obtener el 15% de descuento y el 5% de descuento. ¿Estamos de acuerdo? Porque es modalidad joven. En el cuarto caso de prueba dice que solo es tarjeta oro, entonces solamente tengo el 15% de descuento. En el quinto caso de prueba dice que es club y modalidad joven, entonces voy a obtener 5 y 5. En el sexto caso de prueba dice que solo es tarjeta club, entonces solo voy a obtener este 5. En el 7, como no es ninguna de las dos, no tengo salida, ¿verdad? Y en el 8 pasa lo mismo, ¿verdad? Es una tarjeta ahí X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, preguntas, dudas, comentarios. Es como cuando uno tiene una tarjeta del banco, digamos, ¿es dorada o es platino?
¿verdad? No puede ser las dos al mismo tiempo. Sí, no está. Ujú. ¿Preguntas? Ok, continúo. La última técnica que vamos a ver de caja negra es la de diagramas de estado. Imagino que este es un tema que ustedes vieron con los carritos, con ventiladores, que son las máquinas de estado. Generalmente las máquinas de estado son utilizadas para documentar el diseño de algunos sistemas y calcular requerimientos. Por ejemplo, se usa mucho en protocolos de comunicación, en los sistemas de control de movimiento, como los robots, los aviones, los automóviles. En el software de control de dispositivos, como por ejemplo la impresora, utiliza una máquina de estado, ¿verdad? El ciclo de vida de entidades, el ciclo de vida de negocios, también son utilizados los diagramas de estado. La máquina de estado básicamente es una abstracción en la que yo voy a tener un estado A y luego paso a un estado B. Y entre esos dos estados voy a obtener un evento y una acción, ¿verdad? El evento es lo que me hace que haya un cambio de estado y la acción es lo que sucede, ¿verdad? Como el efecto de ese cambio de estado. Básicamente me permite describir el ciclo de vida de un sistema o el ciclo de vida de un objeto en un sistema. Y me sirve para documentar los eventos que son procesados por el sistema, así como las respuestas a dichos eventos. Entonces yo tengo un estado A, hay un evento y o una acción, ¿verdad? Que me hacen pasar a un estado B. Vamos a ver un diagrama de estados del proceso de hacer una reserva. Puede ser la reserva de un hotel o puede ser, por ejemplo, la reserva de un tiquete de avión, ¿verdad? Ese proceso lo puedo simular haciendo un diagrama de estado. Generalmente lo que sucede es que se proporciona la información de cuáles son las ciudades, las fechas, las horas de salida y el destino. Hay un agente de reservas, generalmente en la actualidad ese agente de reservas es un sistema y utiliza esa información para hacer la reserva. En ese momento la reserva se encuentra en un estado de realizado. Y el sistema crea inicia un temporizador, o sea que tengo cierto periodo de tiempo, no sé si alguno ha entrado, por ejemplo, a este tipo de las aerolíneas, ¿verdad? Que cuando uno hace la reserva le dan cierto tiempo para cancelar la reserva, si no el sistema automáticamente, digamos, labora. Entonces ya, o sea, da un periodo de tiempo para que se pueda terminar de realizar la compra. Entonces ese temporizador inicia y si usted durante ese proceso no termina el proceso, ¿verdad? Entonces el temporizador de forma automática pues elimina la reserva que estaba hecha. Dice que ese temporizador expira antes de que se pague la reserva y la reserva entonces es cancelada por el sistema. También es posible que el cliente cancele ese tiquete antes de realizar el pago. O sea, que yo dije, no me parece como tan buena opción, entonces no lo voy a realizar el pago. Puede ser que lo cancele después de que haya pagado. O sea, yo ya realicé el pago, pero dije, bueno, ya algo sucedió, no voy a poder realizar el pago, entonces lo cancelo. Puede ser que lo cancele antes de que se imprima el tiquete y puede ser que lo cancele después de que se imprima el tiquete. Entonces, esos son como los momentos en los que lo puedo cancelar. Lo primero que deberíamos de hacer es identificar cuáles son los estados. Entonces, el primer estado es el de, dijimos, realizada, ¿verdad? La reserva. Y recuerden que ahí vimos que teníamos un evento y una acción. El evento es que proporciona la información. Y la acción es que se inicia el temporizador de pago, ¿verdad? Luego hay una acción que es el de pago y entonces la reserva pasa a un estado que se llama pagado, o pagado, ¿verdad?
La reserva está pagada. Luego se imprime el tiquete, entonces el tiquete está impreso. Si se entrega el tiquete, entonces pasa a un estado de usado, ¿verdad? Y ese es como el flujo normal que debería seguir una receta. Sin embargo, dice que el tiquete puede ser cancelado. Puede ser cancelado porque expiró el tiempo del temporizador, esa era una de las formas. Puede ser cancelado por el cliente sin haber pagado, entonces por eso sale del estado mail. Después de pagado, después y después de impreso. ¿Sí? Y ahí me falta la raya después de impreso. Creí que ya lo había arreglado, pero no sé, algo pasó. ¿Cómo hago para calcular el número de casos de pruebas? Básicamente tengo que contar el número de nodos y el número de flechas. En este caso, vean que tengo 6 nodos, que serían los circulitos, y tengo 8 flechas. 8 eventos, digamos. Eso me da 48 transiciones, como 48 posibles caminos. Y la fórmula dice que yo puedo restarle a esos 48 las flechas, que serían 8, y sumarle 1, que sería el caso de todas, digamos, como el camino de todas las opciones válidas. Y entonces eso me daría que mínimo debería ejecutar 41 casos de prueba. ¿Puedo ejecutar los 42? Sí, sí puedo ejecutar, pero con que ejecute, digamos, 41 estaría bien. Esta es una tabla de transiciones en donde yo puedo ver como todas esas posibles combinaciones. Entonces, cuando el estado está en nulo, digamos, si es el estado 0, cuando el proceso va a arrancar, entonces lo combino con el evento, con las acciones y cuál sería el próximo estado al que debería de pasar. Y eso me daría ahí todas las posibles transiciones. Y luego, aquí tendría los 6, ¿verdad? El primer caso de prueba sería el del flujo normal, ¿verdad? Que se determina aquí. El segundo caso de prueba sería este. El tercer caso de prueba, el cuarto y el quinto. Vean que así pasé por todos los nodos y pasé por todas las líneas. Entonces tendríamos 5 casos de prueba y tendríamos, dijimos, 41 transiciones. Y ahí estarían esos casos de prueba. Vamos a hacer un ejemplo. Dice que tengo una lavadora que pasa por los estados de enjuagando, lavando o secando. Entonces vean que ahí me está dando 3 estados. Enjuague, lave y secar. Dice que en cualquier momento se puede abrir la puerta, de modo que al cerrarla, la lavadora continúa en el estado en el que se encontraba. Entonces, si yo estoy en enjuague, abro la puerta y la vuelvo a cerrar, regreso al mismo. Entonces aquí hay abre y cierra, ¿verdad? Aquí sucede lo mismo. Y aquí sucede lo mismo. Generalmente las lavadoras automáticas, digamos, tienen como un flujo que empieza siempre en lavar. Entonces este sería como el flujo ahí inicial. Luego de lavar pasan a enjuagar y luego de enjuagar pasan a secar.
Y de secar aquí ya finaliza, ¿verdad? Eso sería como el flujo. ¿Cuáles casos de prueba podría tener yo ahí? El flujo normal, ¿verdad? Lava, enjuaga y seca. Aquí podría tener lava, si abre y cierra la puerta, enjuaga y seca. Y así sucesivamente, ¿verdad? Se puede quedar hasta ciclada, ¿verdad? Lavo, abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro y vuelvo hasta aquí. O en un caso de prueba podría haber hecho lave, abro y cierro, enjuaga, abro y cierro, seco, abro y cierro para cubrir, digamos, mínimo debería haber tenido dos casos de prueba, ¿verdad? Bueno, en uno en realidad lo puede haber cubierto todo. Lavo, abro, cierro, enjuago, abro y cierro, secado, abro y cierro. En un caso de prueba, por el flujo que tiene, lo puede haber cubierto en un solo caso de prueba. ¿Sí se entiende la lógica de lo que sería un diagrama de estados? Vamos a resolver unos ejercicios. Tal vez lo que sí quiero que quede un poquito, tal vez más claro es que las técnicas que vimos la semana anterior están muy adecuadas para cuando uno tiene ya una pantalla delineada, ¿verdad? Porque visualmente es más fácil obtener las variables, obtener los datos. Esas otras dos técnicas parten mucho del requisito, ¿verdad? Porque no está tan claro, tal vez todavía el diseño de cómo va a ser la pantalla, sino que lo que tengo, digamos, es más a nivel de el requisito, ¿verdad? Porque lo que tengo es una descripción de cómo debería ser el proceso y entonces eso es como lo que estoy tratando de recopilar. No tengo tanto una pantalla. Les voy a compartir el formulario. Ah, es que estoy tocando esto, entonces esta cosa está loca. Y voy a dejar de grabar. Ok, vamos a ver entonces el resultado de los ejercicios. Dice que cuál es el resultado esperado para los casos de prueba. Recuerden que cada columna es un caso de prueba. Entonces, el primer caso de prueba dice que el resultado es que sea miembro de la tarjeta Citibank, o sea, quiere decir que puede ser la regla 1 o la regla 2 y que la habitación sea Silver. Entonces, la salida debería de ser que ofrece una actualización Gold y el segundo es que no sea miembro de Citibank, o sea que puede ser la regla 3 o la 4 y la habitación sea Platinum, entonces no ofrece ninguna actualización. La respuesta correcta sería la 4. Este es un diagrama de estados para un surtidor de gasolina no asistido. Dice que suponga que quiere desarrollar el mínimo número de pruebas para cubrir cada transición en el diagrama de transición de estados. Y que cada prueba debe comenzar y terminar en el estado inicial esperando al cliente. ¿Cuántas pruebas necesito? Básicamente recuerden que lo que buscamos es que debemos recorrer todos los caminos. Y entonces dice que se necesita 4 pruebas. Y 1, 2, 3 y 4, ¿verdad?
En las tablas de decisión, tal vez sí quisiera decir que no hay como una solución única, o sea que lo que puedo hacer es que sí hay como un número mínimo de casos de prueba que debería definir, pero puedo ser más estricto y agregar otras condiciones que tal vez en el problema no están tan bien descritas, que no está mal y que lo que hago es agregar mayor cantidad de casos de prueba. Entonces, y puede ser que dependiendo de cómo entienda el problema, algunos lo resolvamos de una forma y otros lo resolvamos de otra forma y no quiere decir que eso esté mal. Tal vez lo que voy a hacer más estricto con mis casos de prueba o menos estricto. Lo que sí puede ser es que tal vez si no entendí tan bien el problema, lo plantee de una forma que tal vez no esté tan bien, pero digamos que es un poco de interpretación. Este es como eh, más difícil de entender como en esa línea. Aquí yo tengo una propuesta que hayan otras, perdón que me están llegando tantos mensajes, pero es que estamos con un tema de acreditación de lo de las encuestas, entonces hoy está terrible ese chat. Yo definí dos causas, esto se ve mejor aquí. Es que se registre por primera vez y que use el cupón. Entonces, como son dos causas, serían 4 reglas. Aquí está el 15% de descuento y el cupón, y lo que decía es que no se podían utilizar simultáneas, entonces aquí no había salida. Esa podría ser una, una forma de resolverlo. Que pudiera haber una tercera causa, sí, sí podría haber. No habían menos de 2 causas, pero sí podríamos ver agregado una tercera. Si alguien más la agregó, es lo que quiero decir es que no es que esté mal, sino que agregué una mayor cantidad de casos de prueba solamente. Y en esta otra, era que fuera un empleado altamente productivo, un empleado encargado y que hubiera una infracción. Eran 3 causas, 2 efectos, plus productivo, plus encargado. Podría ser que agregaran el efecto de que perdía todas las, ¿verdad? Porque ahí decía que si cometía una infracción, pues no, se le quitaban todas las que tenía, entonces lo puedo agregar. Yo lo que hice fue simplemente que ahí no había salida. Entonces, 2 a la 3 me da 8 casos de prueba, 8 reglas, ¿verdad? Aquí están 4 sí, 4 no, luego 2 y 2 y luego 1 y 1. Eso me daba, si los 3 eran sí, entonces no tenía plus. Si era altamente productivo y altamente encargado, tenía los 2 pluses. Si era altamente productivo, pero tenía una infracción, no tenía salida. Si era altamente productivo, solamente tenía este. Aquí lo perdía porque cometía una infracción. Aquí era el de empleado encargado, entonces tenía esta salida. Aquí una infracción solamente, entonces, y las otras 2 salidas que. Preguntas hasta aquí. Ujú. Sí, sí. Como que no tenía salida o algo así, o que lo eliminaba. Entonces, marcaba los otros y o eliminar, ¿verdad? Yo lo que hice fue, como les digo, que simplemente no tenía una salida, pero si la pusieron así, no está mal. Preguntas, dudas, comentarios. Está hay una tarea de caja negra
es en los grupos del proyecto y la idea de la tarea es que busquen uno o dos formularios del proyecto y le apliquen algunas de las técnicas de caja negra. Entonces, básicamente es eso. Esto les va a servir para el plan de pruebas, ¿verdad? Porque me va a dar los datos de prueba que necesito para definir los casos de prueba que se deben desarrollar en el plan de pruebas. Entonces, digamos que es como 2 en 1. Es en los grupos del proyecto, creo que sí, ya lo dejé. Ahí está toda la descripción en apartado de evaluaciones de la tarea. Yo traigo el tema de técnicas de caja blanca, pero no quiero comenzarlo, porque me va a quedar partido y además con la Semana Santa intermedia, entonces es como voy a tener que comenzar de nuevo de hoy en 15. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a trabajar en el proyecto, porque sí, sobre todo igual eso lo tenía planificado para hoy o para la próxima clase, pero lo voy a hacer hoy. Siempre lo hago porque primero porque sé que probablemente todavía no están trabajando en esto para ir aclarando algunas dudas. Y segundo, para ir tal vez dando como algunas ideas de qué es lo que me gustaría que tenga el proyecto. Ese teléfono no va a dejar de sonar y todo ese grupo. Pues esta. En el primer entregable del proyecto les pido que definan cuál es el problema que están tratando de resolver en ese proyecto. Por lo menos que traten de identificarlo. Tal vez no va a quedar tan detalladamente o tan bien, pero por lo menos para hacer un ejercicio. ¿Por qué les pido que hagan este ejercicio? Porque en el anteproyecto para la práctica profesional se les pide y muchas veces no saben cómo hacerlo. Entonces es como para que tengan como una primera experiencia de cómo hacerlo para el anteproyecto. Para definir un problema en un proyecto hay muchas técnicas que uno puede utilizar. A mí particularmente me gusta una técnica que se llama árbol de problemas. Esta técnica es una herramienta que me permite entender cuáles son las necesidades y las dificultades de un problema en un grupo de personas o comunidades. El árbol de problemas básicamente lo que hace es que en la parte central del árbol voy a definir el problema y ese problema tiene en la parte de abajo cuáles son sus causas y en la parte de arriba cuáles son sus efectos o cuáles son las consecuencias que ese problema está ocasionando. Entonces, lo primero que yo debería hacer es definir ese problema y luego identificar cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Aquí hay un ejemplo. Voy a hacerlo más pequeñito para que lo podamos como ver. Entonces dice que lo primero que debo hacer es identificar el problema. Aquí dice que el problema es la existencia de botaderos informales de basura junto al colegio, ahí no, colegio X. ¿Qué causa este problema? Bueno, dice que se desconocen los procesos de reciclaje, hay bajo compromiso institucional y comunitario y hay una carencia de basurero, ¿verdad? Entonces, eso está
generando este problema. ¿Cuáles son los efectos o las consecuencias? Bueno, malos olores, ¿verdad? Porque la basura está siendo depositada en lugares inadecuados. Hay una aparición de roedores. Hay una afectación de la imagen de la institución y la presencia también de, no solo de roedores, sino de insectos, cucarachas y todo lo demás, moscas. Entonces ese sería un problema. Vamos a ver otro. Aquí el problema que se identificó es la deserción escolar, una alta deserción escolar. Ese es un problema. ¿Cuáles son los efectos? Aquí los efectos tal vez como que se subdividieron, esa es una posibilidad, ¿verdad? Las causas, perdón. Puede ser problemas económicos, entonces esto es incorporación a temprana edad en el mercado laboral, altos costos de transporte, ¿verdad? Entonces tienen que ver con problemas económicos. Una alta incidencia de embarazos en jóvenes estudiantes, ¿verdad? Entonces eso hace que no terminen. Un medio ambiente no favorable al estudio, que tiene que ver, por ejemplo, con el bullying, una insuficiente estímulo dado al estudio, infraestructura de centros educativos escasos, o sea que hay muy pocos, entonces eso hace, tengo que viajar distancias muy largas, entonces mejor no asisto a la escuela. ¿Qué efectos tiene la deserción escolar? Una desigualdad social, empleos poco calificados y mal remunerados, ¿verdad? Matrimonios a temprana edad, altos niveles de delincuencia, etcétera, etcétera, todo lo que podamos enumerar ahí. Aquí hay otro ejemplo. Hay un aumento de las quejas y reclamos realizadas por los clientes en una organización. ¿Cuáles son las causas? Un deficiente servicio postventa, una mala calidad de los productos y un aumento de los precios de los productos. ¿Verdad? Eso está haciendo que se genere este problema. ¿Cuáles son los efectos? Disminución de las compras por parte de los clientes, pérdida de la imagen de la compañía y un fortalecimiento de la competencia, ¿verdad? Porque la gente está descontenta con mi servicio, entonces se va a otra institución. Entonces vamos a trabajar en los grupos del proyecto y la idea es que cada grupo trate de definir cuál es el problema que está tratando de resolver en su proyecto. ¿De acuerdo? Tal vez nos tomamos unos 10, 15 minutos para que cada uno trate de definir. Entonces recuerden que lo que tienen que hacer es identificar mis problemas están, las causas y los efectos.
Creo. Sí, ha entrenado que tenía estaba mirado en y se saca WhatsApp y hace ahora
Es sagrada ustea otros para los conocidos de ahora está entonces era nosotros vamos a utilizar la idea lo más formar no sé. El problema sería que si quieren realizar pruebas de sueños, la causa es el problema. Entonces, el problema va por no dicen nada, no son problemas,
Se quiere aplicar calidad de software más el problema del que no ocurre ninguna otra causa de por qué empiezan a hacer eso.
La causa del problema fue pero sí, es una causa porque lo más que que se quiere la base de para mí se desconoce la aplicación, no es la idea, no sabemos cómo, qué es esta aplicación, queremos ver.
Pero es que me interesa mucho, sí, pero digamos, si fuera él, está en etapa de es una más sin embargo, luego tú ya ves la parte de que puede ser que ellos quieran aplicar la información. No, están derivados del problema. Es un problema que está es el acceso. Entonces, bueno, eso es una causa. El proceso de instalar.
Una razón es que vale estar contento. Ahora que la oportunidad la parte está buena, la empresa, de la calidad fue conocer la calidad es que fuera una ventana lo más de manera de ir a revisar la fuera como sí, pero en general todo lo de seguridad puede tener está bien esto es claro que es responsabilidad por bajarse de los usuarios va a quedar llamada
Sí, es que, por el nombre y es una hora. Pero digo, el man puede agregar después por la baja de los visuales para mí sí, y entonces está muy complicado. Puede tener acá es podemos ponernos regionales, sí,
Por eso. Pero es que no, digamos, no, si no que se puede adaptar, ahora se lo manda. Porque no se la calidad. Chiquillos, ya ustedes pudieron usar la máquina virtual. Ah, sí. Sí. Sí, claro. Bueno, sí, eso yo no puse. Porque Pero las chiquillas están intentando instalar la de ellas y no pueden. a mí me gusta. Creo que es por la no tienen que ahorita mismo la verdad no me están funcionando tampoco, pero no sé por qué ayer diría que es porque sí, el internet lento, la verdad. Es lo mismo, ¿saben? Sí, claro. Si se lo instalaron en una máquina virtual. Pero no es que le da error en la. Cuando están empezando sí, no, porque al final eso es lo que hablo del sistema operativo. Van intentando bloquearse. Acá no tiene que decirles esto. De que ya pueden hacer la aplicación y ya eso es lo que tiene que dar el requisito. ¿Dónde se da? No, eso es lo mismo. Lo que acabo de cambiar es las bases. Ajá, sí, ahí donde está. No le dice nada, le digo que es lo mismo que va a decir. O sea, a mí me casi no sale a ver una vez. Ah, pero no me. Pero ustedes van a ir con mi fea, ustedes. No, es Sí, es posible, pero yo no he estado, porque a mí me están poniendo en la casa, digamos, y ahora bien. Y yo lo probé también con el internet cerebral. Usted me está preguntando. Bueno, ok. Ya más o menos hay alguna idea de. A mí se da que no sale acá. Ya más o menos se dieron una idea de lo que era el árbol de problemas. Ahora, tal vez para que veamos las otras partes del documento de lo que tienen que entregar. La idea de este árbol de problemas es que podamos tener trazabilidad en todo el documento. Entonces, el árbol de problemas
al final se convierte en mis objetivos. Entonces, lo que se hace con el árbol es que se pasa de negativo a positivo. Entonces, en el caso de, aquí está el ejemplo. Recuerden que decía que yo tenía un aumento de las quejas. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Disminuir el número de quejas, ¿verdad? Entonces, lo que hago es pasarlo a positivo. Si desconozco el nivel de calidad que lo quiero hacer, identificar el nivel de calidad, ¿verdad? Entonces, eso es como lo que quiero para que haya un poco de trazabilidad en el documento. Entonces, mi problema es este, mis objetivos son estos y responden a este problema. Lo mismo pasaría con las causas. Tenemos deficiente servicio postventa, entonces quiero un excelente servicio postventa, había un aumento en los precios, entonces una disminución, ¿verdad? Entonces, lo que hago es pasar de negativo a positivo. Para que veamos, mi problema se va a convertir en el objetivo general y mis causas se van a convertir en mis objetivos específicos. Importante cuando estamos redactando objetivos. Siempre comienza con un verbo en infinitivo. Recuerda que son los verbos en infinitivo. Terminan en ar, ir, entonces mejorar, identificar, medir, priorizar, analizar, ¿verdad? Todos son. Deben ser específicos. Tienen por ende que indicar qué, dónde, cuándo y cómo va a cambiar la situación. Entonces, si yo voy a decir, voy a identificar, ¿qué voy a identificar? El nivel de calidad. ¿Dónde? En el módulo X. ¿Cuándo? Durante el primer semestre del 2024. ¿Cómo? Aplicando pruebas de caja negra. Sí, me explico, ¿verdad? Ahí estoy diciendo qué, cómo, cuándo. Tienen que ser medibles, o sea, que yo los puedo medir. O sea, si yo dije que quiero disminuir, ¿en cuánto lo quiero disminuir? ¿En un 10%, en un 5%? O sea, tengo que poderlos medir. Tienen que ser realistas y tienen que estar limitados en esto. Eso para que lo tengan en cuenta para cuando definan sus objetivos. Los objetivos tienen asociados metas e indicadores. Entonces, las metas dicen que son los procesos que vamos a seguir y terminar para poder llevar a cabo el objetivo. Entonces, un ejemplo de qué es una meta. Imagínense en una vuelta ciclística, por ejemplo, el Tour de Francia, o la Vuelta a Colombia, o la Vuelta a España, o la Vuelta a Costa Rica. El objetivo del ciclista es ganar el título a la vuelta, ganar el Tour de Francia. Ese es el objetivo. ¿Cuál va a ser la meta? La meta va a ser ganar cada una de las etapas, ¿verdad? Porque si gano todas las etapas, el Tour. Entonces, esas son mis metas. También hay metas volantes y premios de montaña. Entonces, esas son metas a conseguir para poder alcanzar el objetivo. Y luego están asociados los indicadores. Dice que la especificación cuantitativa o puede ser cualitativa para medir el logro del objetivo. Entonces, aquí hay un ejemplo. El objetivo es definir los casos de prueba necesarios para saber si un requisito es satisfactorio. ¿Cuáles son las metas?
Bueno, utilizar técnicas de pruebas adecuadas, definir correctamente los casos de prueba y comunicar los resultados. ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, que hayan al menos 60 casos de prueba, que el plan de pruebas esté organizado de manera correcta, según lo solicitado, que contenga el documento, todas las reglas gramaticales y de las acentuaciones, no pude decir, que tenga concordancia, ¿verdad? Todo lo que deba de cumplir es un indicador, ¿verdad? Entonces, eso es para que lo tengan más o menos en cuenta para lo del